Bueno, seguimos en Y Te Digo Más y ahora sí vamos con el segmento de historia que siempre lo dejamos para el final. Los últimos programas te estuvimos dejando para lo último, pero bueno, hoy no, vamos ahora. Me parece muy bien, porque es muy importante lo que voy a decir. Sí, no, porque además siempre te dejamos, bueno, mira, tenés 5 minutos para desarrollar sí. La historia del Imperio Romano, desde la monarquía hasta... Bueno, eso es todo para un año, eso más o menos. Claro. Bueno, no, hubo dos efemérides importantes esta semana, y justo el 27 de febrero, mismo día. Por un lado, la creación de la bandera, a cargo de el general Manuel Belgrano, a orillas del río Paraná, en la ciudad de Rosario, que no era ciudad todavía, era una villa. Y por el otro lado, un nuevo aniversario de la Guerra del Paraguay, o la Guerra de la Triple Alianza, que sucedió hace 150 años atrás, terminó, mejor dicho, hace 150 años atrás. Y fue una guerra larga, muy cruel, sanguinaria, para el pueblo paraguayo, que fue la que padeció las consecuencias. Y de hecho, la mayor parte de los conflictos se llevaron a cabo en su territorio. Un poco para que entiendan de dónde viene esta guerra, para empezar, ¿cuándo sucedió? Empezó en 1864 y termina en 1870. Son 6 años de guerra, 6 años de conflicto. Que una guerra dure un mes ya es horrible, imagínense 6 años de conflicto. Para ese entonces, Paraguay era una... Ahí tenemos que tener en cuenta que hay diferentes posturas historiográficas. Hay historiadores que van a defender la teoría de que Paraguay para ese entonces era posiblemente una de las potencias que se veía vislumbrar en Sudamérica, y eso generaba recelo a los otros países de América, Argentina, Brasil. Tengamos en cuenta que Brasil era un imperio, todavía no era república, estaba gobernado por un emperador que era el hijo del rey portugués, que se instaló en Brasil y estableció un imperio en Brasil. Por lo tanto, como imperio pretende expandirse territorialmente, y ya desde la época colonial los portugueses tenían mucho, querían muchísimo estar dominando lo que hoy tienen como parte de su territorio, el sur de Brasil, que correspondía a las colonias españolas, y Uruguay. También estaban muy interesados en Uruguay. Claro, bueno, antes había sido la guerra con Brasil. Exacto, hacía un par de décadas, 1824, había sido la guerra con Brasil, del cual la consecuencia fue que Uruguay se independizó y Argentina salió perdiendo. Y bueno, en esta instancia, en este periodo, tenemos que tener en cuenta que a partir de 1850, 1860, los países como Argentina, Uruguay, están en un periodo o un proceso en el cual se van organizando como estados, van organizando sus instituciones a través de leyes, necesitan dinero para organizar las vías de comunicación, por ejemplo el ferrocarril en ese entonces, y no así Paraguay. Para empezar, Paraguay tenía una historia diferente a la nuestra, por ejemplo, que nosotros desde que nos independizamos de España estuvimos peleándonos entre nosotros, guerras civiles. A Paraguay no le sucedió eso. Y eso era una gran ventaja, porque al no estar involucrado en guerras civiles pudo avanzar económicamente. Contrario a lo que nos pasó a nosotros en Argentina. Si bien se les criticaba la forma de gobierno que tenían, porque era un gobernante que gobernaba durante toda su vida, lo consideraban un tirano. Primero va a ser Francia y después va a ser su sobrino Carlos López, y después Carlos López va a designar a su hijo, a Solano López. Es decir, le parecía más bien una monarquía y no una república. Bueno, todo eso hizo que Paraguay pueda crecer económicamente, e incluso muchos hablan de que era un país autosustentable. No necesitaba de exportaciones, más bien ellos exportaban a estas regiones yerba mate, maderas de gran calidad, y tabaco paraguayo. Algo que también... y bueno, fueron desarrollando industrias también. Industrias siderúrgicas, y también tenían sus propios astilleros. No era poca cosa en esa época, en donde empezaban a ser importantes los barcos a vapor. Pero bueno, esa es una teoría
que establece que ante el desarrollo industrial y la autonomía económica que tenía Paraguay, entre otras cosas que hacía ver que Paraguay estaba desarrollándose como un gran país, producía recelo en los otros países y también producía enemistad con Inglaterra, porque Inglaterra era una de las máximas potencias industriales en ese entonces, y bueno, Paraguay parecía ser que le iba a hacer competencia. Y además Inglaterra ya había establecido este sistema de división internacional del trabajo, Inglaterra y otros países de Europa, ¿no? En donde se establecía que por un lado estaban los países centrales, Inglaterra, Alemania, Francia, que eran países industrializados, y por otro lado estaban el resto de los países como el nuestro, que solamente tenían que, económicamente solamente tenían que hacerse cargo de exportar materia prima, hacerse cargo entonces de venderle a los países industrializados la materia prima y comprar productos industrializados. Vender el cuero y comprar los zapatos. Como... Exacto, muy bien. Y Paraguay no lo estaba haciendo. Argentina sí, el modelo agroexportador respondía a esa lógica, pero Paraguay no lo estaba haciendo. Entonces hay otra teoría en que aseguran que los ingleses financió económicamente este conflicto, porque justamente no querían que Paraguay se desarrolle como potencia industrial. El conflicto estalla por un conflicto interno que había en Uruguay previamente, ¿no? Sí, ese es el principal, la causa más, digamos, la más clara, pero en realidad ya había otros conflictos anteriores sobre las disputas territoriales, tanto Brasil, que quería parte de Paraguay, de territorios paraguayos, y Argentina también. Y que al finalizar la guerra, Paraguay pierde esos territorios. Pierde el Mato Grosso, que le va a quedar a Brasil, y pierde lo que hoy tenemos nosotros, Formosa. Ajá. Era parte de Paraguay también. Bueno, como les dije hoy, esta guerra va a ser desgastante para Paraguay. Incluso se estima que el 90% de la población, sí, el 90% de la población masculina mayor a 12 años fue diezmada, o sea, fue la que pereció en la guerra. Y le decía, la guerra sí fue mucho más, le decía, te estaba diciendo, que la guerra fue mucho, o sea, si bien fue muy desgastante para Paraguay, fue mucho más larga de lo que se pensaba en Argentina, Brasil y Uruguay. Mitre, hay una frase famosa que él dice, bueno, en 24 horas en los cuarteles, en 15 días en campaña y en 3 meses en Asunción. Demoró 6 años en llegar a Asunción. Exacto. Bueno, un detalle, no dijimos, ¿por qué se llama Guerra de la Triple Alianza? Porque hay una alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay que va a ir en contra de Paraguay. Exactamente. Bueno, pero yo esa es la desventaja de lo Paraguay. Que decía hoy, sí, de que en Uruguay, o sea, sí, había un conflicto. El hecho que desata la invasión de Paraguay a sí, Corrientes, y en realidad creo que primero atacan un barco brasilero también, es que en Uruguay hay un golpe de Estado. Gobernaba el Partido Blanco, que era aliado de los federales argentinos. Exacto. Y aliado del gobierno paraguayo, y hay un golpe de Estado. Hay un conflicto entre los dos partidos tradicionales de Uruguay, los blancos y los colorados. Los blancos apoyados por Brasil, o al revés. No, al revés. Los blancos eran los aliados de los federales y del gobierno paraguayo. Ajá. Y los colorados eran los aliados de los unitarios y de los brasileros. Bueno, está bien, entonces, no está. Entonces Paraguay consideraba que gobierne el Partido Blanco mantenía el equilibrio de la región de alguna manera. Claro. Pero bueno, se produce este golpe de Estado y entonces Paraguay reacciona, digamos. Porque el Partido Colorado fue apoyado por los brasileros, como dijimos, para realizar ese golpe. Se metieron en un conflicto interno, pero ya lo había hecho Solano López, ya lo había hecho en Argentina, con Mitre también. Ajá. Porque recién en el 62, Buenos Aires va a volver a lo que se conocía antes como Confederación Argentina. Recordemos que tuvimos un par de años de secesión, ¿sí? De separación. La Confederación Argentina por un lado y Buenos Aires por el otro. Buenos Aires era otro país aparte. Exactamente. Y en 1862, bueno, vuelve. Y eso con el apoyo de Solano López, que bueno, se podría leer como que Solano López tenía intenciones de ejercer influencia, ser un país que ejerza influencia sobre los gobiernos de la región. Como sería Estados Unidos, algo así. Claro. ¿Sí? Se golpeó. Bueno, y bueno, esta guerra, como les decía,
va a diezmar a la población paraguaya. Y no por nada podemos decir que los paraguayos no nos quieren. Claro. No en vano, digamos. O sea, tienen razones anteriores, digamos. En la colonia también tienen razones. Exacto, para tienen no razones. Lo del puerto preciso y esas otras cosas, que no vienen al caso, pero bueno. No, porque esto, Damianovich, que alguna vez lo vamos a entrevistar, que es un historiador, que fue director del Instituto 12, nos contaba que a raíz de unas aranceles que había puesto Argentina, ellos decían otro puerto preciso, como era en su momento el puerto de Santa Fe, que le cobraba impuestos a los barcos que venían de Asunción. Ya te fuiste lejos. Sí, me fui a otro tema, pero bueno, a lo que voy es que Paraguay tiene muchas razones para no querernos, digamos. Bueno, y hay un montón de batallas. Les recomiendo el documental de, bueno, no recuerdo el nombre ahora, pero que está basado en los libros, en los cuadros que pintó Cándido López, un artista paraguayo de esa época que fue que fue a la guerra, que combatió en la guerra y quedó manco por eso. Entonces perdió la mano derecha y tuvo que adiestrar la izquierda. Y bueno, hizo unos cuadros espectaculares. Y en base a esos cuadros de la guerra del Paraguay se puede reconstruir justamente todo el conflicto. Está muy bueno el documental y bueno, ese documental también apoya la teoría de que los ingleses tuvieron mucho que ver en este conflicto. Le hago una pregunta o una acotación. En realidad Paraguay también esperaba que ante el golpe en Uruguay reaccionen los federales argentinos y Urquiza no reacciona, y después va a haber un levantamiento, creo que de Chacho Peñalosa, contra la guerra de Paraguay, digamos, apoyando a Paraguay de alguna manera contra Mitre, que bueno, va a ser derrotado, pero movilizó a muchos lanceros también Chacho Peñalosa. Sí, en realidad Chacho Peñalosa iba a estar en contra de la guerra del Paraguay, en contra de Mitre, de los gobiernos de Buenos Aires, porque eran unitarios los gobiernos, más allá de que digan que sean federales, en realidad. Bueno, y no por nada Chacho Peñalosa después va a ser sometido, asesinado. Exactamente, y bueno, Urquiza no reacciona en favor de los blancos uruguayos y de Paraguay, ni de Chacho Peñalosa, digamos. Chacho Peñalosa esperaba que Urquiza reaccione y no. Al contrario, creo que Urquiza termina mandando tropas también contra Paraguay. ¿Por qué lo mandan a matar a Urquiza después? Se lo merecía. Por traidor. No lo tenemos a nuestro amigo entrerriano hoy para ver qué opina. Sí, para ver qué dice. Bueno, para otro dato más que me parece importante. En las últimas batallas de la guerra en el Paraguay, lamentablemente los paraguayos mandaban niños a pelear. Y justamente en Paraguay se conmemora el Día del Niño recordando una batalla en las cuales la mayoría de los que combatieron a las tropas brasileñas y argentinas eran niños de 12 años y más chicos inclusive, que dice que se vestían de tal forma para asimilar ser adultos y que el enemigo no le tenga lástima porque ellos querían pelear. Bueno, esas son versiones nacionalistas de paraguayos, claro, ¿sí? Que defienden su postura de que ellos no estaban gobernados por un dictador ni por un tirano, sino que era un líder que ellos seguían y que por eso daban la vida en la guerra. Bueno, y la verdad que viéndolo desde la actualidad es horrible pensar de que vayan niños a la guerra, ¿sí? Tengo una pregunta, pero esta no sé si me la vas a saber contestar. De última, después lo googleamos y vamos a ver. Creo que el Gauchito Gil es un desertor que no quiso pelear en la guerra del Paraguay. Sí, ahí está. Tal cual. Sí. Bueno, dato interesante también. Y que pasa que los desertores en esa época, no, desde siempre. ¿Qué le pasa a los desertores? ¿Qué les pasa? No sé. La pena de muerte, claro. Claro. Los matan. Vos desertaste, querés ir de la guerra, no querés hacer caso a tus autoridades y bueno, chau, no servís para nada. Bueno, nos vamos. Son las 12:29 del 29 de febrero, este día bisiesto. No nos vamos nada, nos queda una hora de programa todavía.